Y ciertamente, ¿no es cierto? Queremos llegar con una palabra de Dios y justamente lo que estábamos ya comentando, ¿no es cierto? Porque hay momentos, hay fechas, no sé si tanto fechas, sino que situaciones y etapas de nuestra vida que llegan y nos obligan a cambios, muchas veces radicales o cambios, cambios al fin, ¿no es cierto? Sea muy grande, sea en menos escala, pero siempre hay cambios. Y el quien no cambia, ciertamente, pues se queda, ¿no es cierto?, anclado en el pasado y no pues avanza hacia adelante. O no hay sorpresas en su vida, se hace tedioso, aburrido, ¿no es cierto? Y ciertamente vienen problemas de ahí. Puede ser que estés muy bien, puede ser que estés acomodado, puede ser que nada te falta, pero muchas veces esa rutina, ¿no es cierto?, diaria, siempre pues llega tiende a aburrirnos, tiende a, ¿no es cierto?, un poquito a, ¿qué se dice?, obcecarnos mucho y estar ahí, ¿no es cierto?, hace que nosotros estemos un poco ansiosos, desesperados por no ver cambios, por no ver, ¿qué se puede decir?, diferencias en nuestra vida. Y es muy necesario, también, mira cómo lo voy a decir, es muy necesario los cambios en nuestra vida. No solamente porque soy un arriesgado, soy un aventurero, no, no, sino que es bueno porque así es como nosotros, ¿no es cierto?, vemos un transformar y pueden venir mejores momentos, pueden venir mejores y claro, ¿no es cierto? Para que haya cambios siempre tiene que haber, tiene que sufrir, ¿no es cierto? Ese momento, detallitos, ¿no es cierto? En el cual tengamos que ver algo distinto. ¿Y para qué son los cambios? Justamente los cambios son para poder visionar de otra manera, planear, mirar más allá, ¿no es cierto? Y hacer distinto o diferente de lo que estuvimos haciendo hasta ahora. ¿Traen mejorías? Exacto, claro, siempre. ¿Que trae fracasos? Puede ser que también, eso es el riesgo. Eso es el riesgo que nosotros podemos correr, pero es muy necesario. En Romanos nos dice, pues no se conformen a este siglo, más bien aún transformaos, dice, en el espíritu, ¿no es cierto? Transfórmense, no se conformen a este siglo, no se conformen a cómo están ahora, porque por muy bueno que sea, muchas veces te va a parecer tedioso después, te va a parecer rutinario, ¿no es cierto? Aburrido. Por eso, con eso no te digo las cosas buenas, déjalo y pues no, se puede mejorar, se puede innovar, se puede hacer muchas cosas, porque ciertamente de eso se trata las grandes empresas, ¿sí o no? Las grandes empresas todo el tiempo están innovando, cambiando, ya sea en el logo, en la presentación, ya sea en el contenido, chico, más grande, más adaptable para los demás. Cuanto más pequeño y sea, ¿no es cierto?, más portátil, es mucho mejor, dicen por ahí, ¿no es cierto? Es así, empiezan los cambios. Y aparte, ¿no es cierto?, alguien decía que a las marcas que son grandes, no es que están viendo a la competencia si está cambiando o no, sino que ellos mismos ven su persona, ven su empresa y empiezan a cambiar, a innovar. ¿Por qué? Porque quieren estar a la vanguardia, quieren estar, pues, ¿no es cierto?, a la moda se podría decir también, quieren estar al tanto, ¿no es cierto?, a la época y no quedarse en el pasado. Porque por muy bueno que sea tu producto, por muy bueno que sea lo que tú ofreces, ¿no es cierto?, si queda en la antigüedad, ¿no es cierto?, podrán venir otros y poder encimarte, aunque con menos calidad, aunque quizás es menos agradable, ¿no es cierto? Es quizás, pero es lo que se está usando, por ejemplo, en ese tiempo, ¿no es cierto?
Anteriormente, ¿no es cierto?, para comprar un zapato, una zapatilla, ¿qué es lo que buscabas? Que sea cuero y que dure, ¿no es cierto?, que esté cocido, bien vulcanizado, y así lo vamos a tener. Y ahora, ¿quién compra zapatillas de este tipo? Pues no, se compra, ¿no es cierto?, que tenga alguna figura, que tenga algún diseño especial que ha salido en este año, no importa de qué material. Si le das de cartón que te va a durar una semana, te lo compras. ¿Sabes por qué? Porque está de moda, está, ¿no es cierto?, a la vanguardia. Eso es lo que se está usando. Entonces, disculpen, eso es lo que está pasando, ¿no es cierto? Así es esta vida. Y es por eso, ¿no es cierto?, Pablo diría, ¿no es cierto?, renuévense en su forma de pensar, no se conformen a este siglo, más bien renovaos, ¿no es cierto?, renuévense. ¿Qué quiere decir? Que hay cambios en su vida. ¿Para qué? Para que aún nuestra palabra, lo que nosotros aquí impartimos, aún en lo cristiano, ¿no es cierto?, en nuestras prédicas, salga distinto, salga una palabra fresca y que no digan, bueno, el hermano ya va a hablar lo mismo, ya sabemos, ¿no es cierto? Y muchas veces pasaba eso, y yo mismo vi a muchos pastores, y yo le dije a Dios, por favor, Señor, nunca dejes que yo caiga en esa rutina, en el cual tenga que repetir lo mismo que dije antes, lo mismo que ya toqué hace una semana, ya toqué hace un mes. Y por favor, Señor, palabras nuevas, ¿no es cierto? No porque sea un coquito que todo, ¿no es cierto?, va a traer otro distinto. No. ¿Por qué? Porque si estamos con la misericordia de Dios, puede ser el mismo pasaje, puede ser el mismo tema, pero tiene un distinto sabor, tiene una distinta llegada. Y entonces los cambios son muy buenos. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo, ¿no es cierto? En Eclesiastés nos habla de los tiempos, que todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿no es cierto? Tiempo pues de cambiar, tiempos de arrancar, de acomodar y esas cosas, ¿no es cierto? Todo tiene su tiempo debajo del cielo, ¿no es cierto? Todo tiene su tiempo, ¿no es cierto?, de poder hacer las cosas, de plantar, de arrancar y todo ello. En el nombre de Jesús, entonces creo que estamos en tiempos también nosotros, ¿no es cierto?, de poder transformar nuestra vida, hacer que nuestra vida sea, ¿no es cierto?, distinto cada día y un poquito más. Entonces no tengamos miedo a los cambios, sino más aún, ¿no es cierto?, estemos en las manos del Señor Jesucristo, que los cambios van a traer cosas muy buenas en el nombre de Jesús y nosotros las sabemos, ¿no es cierto?, administrar. Ciertamente yo les hablaba en este tiempo de que hay cambios que ha sucedido en mi corazón, en mi vida, en mi familia. Cosas que normalmente, ¿no es cierto?, quizás en otro momento me hubiera escandalizado, hubiera dicho, pero ¿por qué? ¿No es cierto? Es difícil, no se va a poder. Pero también empiezo a entender de que los tiempos de Dios son cambiantes y los tiempos de Dios son perfectos. Y cuando Él dice que yo voy a hacer esto, y cuando Él lo hace, ¿no es cierto?, ciertamente no hay quien diga, ¿no es cierto?, no, esto no va a resultar, porque sí resulta, porque Él está en el asunto, en el nombre de Jesús, aleluya. Pero si nosotros estamos ahí, ¿no es cierto?, anclados, si estamos ahí totalmente, ¿no es cierto?, ¿qué se puede decir? Amarrados, enmarrocados ahí al pasado, ¿no es cierto?, se podría decir. Y después no vamos a hacer ningún cambio. Ciertamente vamos a dejar pasar las nuevas bendiciones y solamente le veremos pasando por las afueras de nuestra casa y no vamos a disfrutarlo. Y es por eso que los cambios son muy buenos, amigos en Cristo, porque no todo tiempo es, ¿no es cierto?, lo mismo, sino que tienen que venir, ¿no es cierto?, días en los cuales nosotros tengamos que ver la gloria de Dios de una manera muy distinta, muy especial. Y es por eso, amigos en Cristo, no le tengas miedo a los cambios, más aún intenta
busca transformar. Justamente yo les decía, las empresas hacen eso, se innovan, ¿no es cierto? Todo el tiempo están en constante cambio. Ellos no paran. Ya lanzaron un producto, ¿no es cierto? Supongamos es una gaseosa y lo lanzan, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, bajo en azúcar, ok. No contentos con eso, ahora ya, ¿no es cierto? Después de un tiempo dicen 0 azúcar. Bueno, de un tiempo ya nos dirá que tiene vitaminas, que tiene, ¿no es cierto?, proteínas y todo ello. No sé, algo van a poner, cosa que nosotros seguiremos, ¿no es cierto?, atraídos por ello, ¿no es cierto?, y seguiremos consumiendo. ¿Por qué? Porque a ellos se les ocurrió poner todo ello. Ya, es la misma gaseosa, es el mismo producto, pero ¿qué es lo que hacen? Innovan también lo que es el logo, la presentación, ¿no es cierto? Ahora es más atractivo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Viene mi nombre. ¡Wow! Me voy a comprar, voy a coleccionar, ¿no es cierto? Las botellitas que tienen mi nombre. De alguna otra manera, te está vendiendo el mismo producto, te está dando el mismo producto, pero no es cierto, tú lo estás comprando con ganas diferentes. Anteriormente lo comprabas quizás por necesidad, porque no es cierto, querías saciar tu sed o por algún compromiso, pero ahora también ya no lo compras solamente por eso, compras también por la presentación. Ya compras también, por ejemplo, ¿no es cierto?, porque se ve atractivo, se ve bonito, ¿no es cierto?, y te ofrecen cosas distintas. Entonces, amigos en Cristo, ¿y el Evangelio por qué tiene que seguir siendo tan igual como antes y no lo podemos ofrecer de otra manera? ¿No es cierto? Mira que la esencia de aquellas bebidas, ¿no es cierto?, de los que hablo, y usted sabe, debe conocer de muchas. La esencia no cambia, es el mismo, y cuanto más, ¿no es cierto?, la esencia se mantenga, la gente sigue prefiriendo, ¿sí o no? Porque si su esencia, si su sabor, ¿no es cierto?, cambiara, ¿no es cierto?, ciertamente por muy bonita la presentación, la gente deja de consumir, deja de usar. Pero mientras esa esencia, ese sabor se mantenga, ciertamente, ¿no es cierto?, ha de seguir teniendo consumidores. Es lo mismo aquí en el Evangelio. El Evangelio no ha cambiado, el Evangelio está allí, ¿no es cierto?, tal cual. Si alguien viene y les habla un evangelio distinto, dice la Biblia, ¿no es cierto?, el tal sea anatema, sea maldito, dice la Biblia, ¿no es cierto, amigos en Cristo? Entonces, la palabra está ahí, es tal cual como antes, tiene el mismo poder, tiene la misma esencia, pero se le puede presentar de otra manera, pero se le puede ofrecer a los demás de una manera distinta. Por favor, no me malinterprete, no es que vamos a vender el evangelio, no se trata de vender, pero se puede ofrecer de otra manera más atractiva, de una manera más llamativa, ¿no es cierto? Y no solamente hacer lo que antes se hacía, saben muy bien, ¿no es cierto? Claro que el detalle o la forma de hacerlo antiguamente sigue siendo productivo, sí, sigue siendo productivo, sigue siendo efectivo también, pero hay muchos que han cambiado su pensamiento y hay muchos que ciertamente quieren ver, ¿no es cierto?, más atractivo el evangelio mismo. Gracias a Dios que hay gente que se está innovando y está haciendo llegar el evangelio de Cristo de una y de otra manera. Pero gracias a Dios, ¿no es cierto?, que por aquellos que lo conservan o todavía, ¿no es cierto?, conservan ese producto genuino, la sustancia genuina, y no estén también, ¿no es cierto?, adulterando eso. Ahí sí viene el detalle y la maldición de Dios puede recaer por nosotros. Dice, el tal sea anatema, el tal sea maldito, dice la Biblia. Entonces nosotros no estamos para cambiar la esencia, el producto en sí, ¿no es cierto?, sino tan solamente la presentación como para poder hacerlo más atractivo, llevar a más personas, llevar a más gente, más portátil, ¿no es cierto? ¿Así se puede hacer con el evangelio? Sí se puede hacer, amigos en Cristo. Y gracias a Dios que ahora las redes, ahora la internet nos permite también para poder llegar, por ejemplo, de esta manera. Anteriormente, ¿quién soñaba con esto? Lo satanizaban en la internet, la televisión lo satanizaban. Y yo escuché todavía a los que decían, ese celular, no es cierto, es del diablo.
Se lo van a, ¿no es cierto? Por ahí vienen los pecados, las traiciones, los adulterios y todo, decía, ¿no es cierto? La perdición está allí en ese celular y en la internet. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Tú estás recibiendo palabra de Dios justamente por el celular, por la laptop o si no, también por la internet, usando la internet. Entonces, los cambios, los renuevos son buenos. Y es por eso a veces algunos se escandalizan, por ejemplo, por un siervo que usa un avión para transportarse a otro lugar a ir a predicar. Jesús no andaría en avión. Bueno, el pastor dice, bueno, consíganme un burro volador y pues me voy volando en el burro, dice. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la urgencia, la distancia, el lugar, ¿no es cierto?, son distintos. Son distintos. Entonces, amigos en Cristo, tenemos que adaptarnos a los cambios y a los cambios que se está viniendo también. Yo no les digo que hay que adaptarnos y hay que aceptar todo lo que viene. No. Eso no me malentienda por si acaso. Porque si nos empiezan a prohibir, por ejemplo, los mensajes, si nos empiezan a prohibir muchas cosas que no están conforme a la Biblia, tampoco, ¿no es cierto?, estaremos, amén, que así sea. No, tendremos que rebelarnos en el nombre de Jesús. Por algo nos llaman protestantes, ¿no es cierto? Por algo pertenecemos a ese grupito de los protestantes. Quiere decir que tenemos que protestar en el nombre de Jesús y no nos vamos a quedar callados. Tenemos que decir la verdad en el nombre de Jesús. Así que no nos van a callar. Venga lo que venga, los cambios. Yo no digo, bueno, hay que adaptarse. Si nos dicen que nosotros tenemos que aceptar un matrimonio gay, también hay que aceptar, hay que adaptarse. Esos son los cambios que vienen. No, por si acaso, yo no estoy diciendo eso. El pecado sigue siendo pecado. Por eso es que yo digo, amigos en Cristo, la esencia del evangelio tiene que ser allí. La sustancia del evangelio tiene que estar ahí. Si lo cambiamos, si lo adulteramos, si lo suavizamos, eso es el detalle, ahí seremos malditos. Dice la Biblia, aunque sea un ángel, no importa, sea un ángel que viene y les enseña otro evangelio que yo les estoy enseñando, dice Pablo, ¿no es cierto? El tal sea anatema, maldito, no lo reciban en el nombre de Jesús. Los cambios son muy buenos, sí, pero que se adapten, ¿no es cierto?, que a nosotros usémoslo de una manera correcta y no estemos ahí, pues, ¿no es cierto?, cambiando detalles como para que encaje, ¿sí o no? Por ejemplo, si me dicen, ok, vas a seguir transmitiendo, pero no me hables, por ejemplo, de la idolatría, me pueden decir, ¿no es cierto? Ok, te damos libertad para que sigas en los... que se puede decir en las redes. Bueno, estoy suponiendo nada más, pero no hables, por ejemplo, de esos asuntos. ¿Yo qué hago? Bueno, ok, ya no hablemos y solamente prediquemos otro. No, se tiene que seguir anunciando, ¿no es cierto? Se tiene que seguir anunciando y no podemos doblegarnos a ellos. Jesús decía, ¿no es cierto?, cuando le preguntaron, Señor, ¿no es cierto?, es lícito pagar, ¿no es cierto?, impuestos al César. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Es esta: déanle lo que es de César al César y lo que es de Dios a Dios, ¿no es cierto? ¿De quién está ahí en esa cara, en esa moneda? ¿De quién su cara es? Del César, Señor. Ok, déanle a César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. A veces aparentemente no tiene profundidad esta palabra que yo digo, pero tiene una gran profundidad cuando nosotros entendemos el contexto en el cual se habló este pasaje o este punto, amigos en Cristo. En ese tiempo, el rey, ¿no es cierto?, el César, ¿no es cierto?, de ese tiempo, era pues el más. Se creía un Dios prácticamente, recibía alabanzas, recibía, ¿no es cierto?, que honores. Y entonces todo el mundo decía, llave César, ¿no es cierto?, le saludaban, salve César. Y ya lo veían como a un Dios y decían que todos los reinos, ¿no es cierto?, que estaban a su alrededor le pertenecían, que nada era de los demás, sino que todo era del César. Así decían, ¿no es cierto? Así se hablaba, así se estaba estipulado
que aún tu animal, tu casa, todo era del César, tu vida era del César, tus hijos eran del César. Cada vez que él quería, podía tomarlo, ¿no es cierto?, a una de tus hijas y se lo llevaba, a uno de tus hijos al ejército se lo llevaba. Prácticamente había abarcado todo. Es por eso que empezaba a cobrar impuestos. ¿Cómo? Por vivir aquí tengo que pagar. Así es, porque es mío, decía, ¿no es cierto?, César. En ese ambiente, cuando, ¿no es cierto?, el César se cree el más, ya un semidios, ¿no es cierto?, está y dice que todo en su reino es de él. Ahí es cuando Jesús habla estas palabras y dice, lo que es del César, déanle a él, pero lo que es de Dios, déanle a Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando tú lo entiendes, hay asuntos, hay cosas que le pertenecen a César, pero no todo. Hay otros, ¿no es cierto?, que son de Dios, no del César, es de Dios, son de Dios, y esas cosas déanle a Dios. ¿Por qué? Porque no todo es del César. Estaba prácticamente, ¿no es cierto?, en contra del César. ¿Sabes, César? No todo es tuyo, por si acaso. Mi corazón, mi vida, ¿no es cierto?, mi fe todavía no es tuyo. Eso es lo que podemos decir nosotros. Gobierno que empieza, ¿no es cierto?, a poder poner leyes y todo ello, vamos a decir, no. Está bien, gobierno, no todo es tuyo, porque mi fe no vas a poder quebrantar. Las enseñanzas, el evangelio que nosotros tenemos, lo que predicamos, no, allí no, tú no tienes cabida. La iglesia es autónoma y todavía tú no puedes ingresar allí y no nos puedes cambiar a tu molde, a tu forma. No todo te pertenece. Y pues lo que es de Dios, seguiremos dándole a Dios en el nombre de Jesús. Eso es lo que pasaba. Prácticamente con decir eso, Jesús estaba firmando su sentencia de muerte. Porque le estaba diciendo, no todo es tuyo. Hay otras cosas, ¿no es cierto?, que le pertenecen a Dios y yo soy hijo de Dios, decía, ¿no es cierto? Entonces, no todo es tuyo, César, hay otros asuntos que a mí me pertenecen. Se estaba revelando en el nombre de Jesús. Es la profundidad, ¿no es cierto?, de la palabra. Algo pequeño que se nos pasa, que lo repetimos hasta ahora, lo que es del César para el César, lo que es de Dios es de Dios. Hablamos ligeramente, pero en el contexto, esa palabra ciertamente fue fuerte y de verdad, ¿no es cierto?, desde ese momento Jesús ya había sentenciado su muerte porque había retado a un gobierno que se creía semidios, ¿no es cierto?, que se creía el dueño de todo ese lugar. Amigos en Cristo, nosotros ¿qué vamos a hacer? Diremos, ok, sí, todo es del gobierno. ¿Qué se va a hacer? Así son los cambios. ¿Qué podemos hacer? ¿Aceptar nomás Serape? No, tenemos que levantarnos, ¿no es cierto?, en oración, levantarnos en el poder de Jesucristo y no vamos a permitir que esos asuntos todavía entren a la iglesia y seguiremos luchando, seguiremos manteniendo la fe, seguiremos en el nombre de Jesucristo hasta ver la gloria poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que no te rindas, amigo, no te rindas en el nombre de Jesús, más aún levántate. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y a los cambios no le tengas miedo, a los cambios sácale, ¿no es cierto?, el néctar, el jugo, ¿no es cierto?, de todo lo que viene. Ahora viene la 5G, no sé, dicen que nos va pues a aniquilar a algunos, pero también va a traer muchos cambios que seguramente, ¿no es cierto?, la velocidad de la internet, la calidad, todo ello va a mejorar de una manera tan, ¿no es cierto?, y todos van a decir, wow, está chévere esto. Entonces hay que usarlo hay que usarlo para la gloria de Dios, ¿no es cierto?, para la gloria de Dios. Ya no lo podemos parar al final, creo, porque ya está totalmente instalado en todo lugar y seguramente este año ya empieza a poner en función. Oremos al Señor, confiemos que Él nos guarde de las radiaciones que dicen, ¿no es cierto?, que propaga, aunque dicen que también, ¿no es cierto?, tu microondas tiene más radiación que esa antena. Bueno, en fin, se dicen muchas cosas, no estamos en ese asunto, pero nosotros, si eso viene, ¿no es cierto?, como para ayudar a la tecnología, pues usemos eso y prediquemos las armas mismas del enemigo. Esas mismas armas hay que agarrar y luchar con eso también. Porque si no, ¿en qué vamos a parecernos, hermanos? ¿Dónde vamos a estar?
Si nosotros nos encerramos allí, ¿no es cierto? Y nos quedamos en los 80, en los 70, sirviendo al Señor Jesucristo, y entonces el mundo, ¿no es cierto?, va a arrastrar a los jóvenes, el mundo se lo va a llevar a toda esta generación, y nosotros seguiremos encerrados allí diciendo aleluya, 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 ¿no es cierto? Y mientras tanto, por nuestras narices, nuestros hijos se nos están yendo, nuestros hijos se lo está llevando la tecnología, la internet, las redes sociales, todo ello se lo está llevando en andas. ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Seguimos, aleluya, alabado sea tu nombre. Y no estamos accionando, no estamos haciendo nada. Es tiempo de aún, ¿no es cierto?, usar aún los instrumentos que supuestamente son para el servicio del enemigo. El instrumento, la calidad, o sea que el contenido es el asunto, hermanos. El instrumento sirve tan solamente para usar y lo puedes usar a tu manera. El cuchillo, ¿para qué sirve? Para untar, ¿no es cierto?, mantequilla a tu pancito, o también, ¿no es cierto?, para ir y a matar a alguien. El asunto es cómo lo vas a usar todo lo que se está viniendo. David estaba, ¿no es cierto?, en carrera, estaban ahí escapando, llega a un cierto lugar, estaba un sacerdote allí, ¿no es cierto?, se refugian, comen un poquito y dicen, ¿no es cierto?, mira, con el apuro ni siquiera hemos podido traer espadas ni nada, estamos desarmados, le dice. ¿No tendrás una espada por ahí?, le dice. Y el profeta le dice, sí hay uno, pero ¿sabes de quién es? Es del incircunciso, es ese del maldito, ¿no es cierto?, de ese pecador, de ese apóstata, de ese diabólico hombre. ¿De quién? Pues de Goliat. Tengo la espada de Goliat aquí, ¿no es cierto? Aquí en mi cuarto, no sé dónde lo tenía, ahí lo tengo, ¿no es cierto? Y David, ¿qué dijo? No, eso que voy a tocar, eso es inmundo, no, me voy a contaminar. ¿Cómo voy a tocar algo de lo pagano, algo del incircunciso? No, ahí no más gracias. ¿Dijo? No, David dijo, ninguna como ella, dámela. Ninguna como ella, dámela. Entonces agarró la espada de Goliat y vamos, señores, a matar más filisteos, a matar a más enemigos con esa espada. ¿De quién era? De Goliat. Y entonces, ¿por qué nosotros vamos a tener miedo de usar las herramientas que supuestamente están siendo usadas para el mal? Nosotros podemos usarlo para el bien, en el nombre de Jesús. Entonces agradezcamos que si la tecnología sube, ¿no es cierto? Ok, nosotros también nos vamos a agarrar de ahí, vamos a usar eso y vamos a seguir predicando el Evangelio de Cristo. Vamos a usarlo para bien en el nombre de Jesús. Amigos, no le tengan miedo a los cambios, vienen y el mundo va a cambiar, como decía esa antigua canción, el mundo está cambiando y seguirá cambiando más, ¿no es cierto? Es así, y nosotros tenemos que renovarnos en nuestro espíritu, en nuestra mente, como dice, ¿no es cierto?, en Romanos, y no conformarnos a este siglo, cambiar, renovarnos y estar, ¿no es cierto?, nuestras antenitas, ¿no es cierto?, bien sintonizado para lo que se viene y contrarrestar a ello. Porque si nos aislamos, porque si nos escondemos, porque si nos tapamos de todo, no, todo contamina, no, nada de lo nuevo a nuestra iglesia, nada de lo nuevo a nuestro evangelio, entonces estaremos otra generación que se va a perder, y de nuestras narices, de las puertas, de tu casa mismo, de adentro mismo, se lo están llevando a tu hijo. No sé qué estás haciendo tú. La internet, la tecnología, las redes sociales, aún todos los cambios que se vienen, se lo están llevando a tus hijos. Esto es urgente, esto es una emergencia, señores. A tus hijos se lo están embolsillando, se lo están llevando, mientras tú en la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Yo no digo que está mal, es muy bueno congregar, es muy bueno adorar, es muy bueno servir al Señor, orar y predicar, enseñarnos entre nosotros, muy bueno, pero también tienes que tomar acciones que de verdad contrarresten aquellos ataques de lo que vienen. Ahorita están invadidos totalmente de toda información y nosotros, bien, gracias, seguimos ahí ignorando todo eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Despierta, hermano, es una emergencia, tus hijos se te están yendo, ¿no te das cuenta? A tus hijos se lo están llevando muy de fácil y tú no estás haciendo nada.
tú no estás haciendo nada. Entonces renueva tu mente, renueva tu espíritu y, no es cierto, anda a la par de toda esta tecnología en el nombre de Jesús. Yo no te digo que te estés tomando selfiecito, entonces estés entrando al TikTok y toda esa cosa. No te estoy diciendo eso. Pero también te digo que despiertes en el nombre de Jesús y sepas contrarrestar a todo lo que se está viniendo en este tiempo. Los cambios van a seguir. Los cambios van a seguir todavía. Entonces esperemos tener la mente abierta, ¿no es cierto?, para poder también tomar todo ello y para usarlo para bien, usarlo para que ciertamente nuestra familia, nuestros hijos, ¿no es cierto?, tengan defensas desde el momento en que nosotros le vamos enseñando y le vamos, ¿no es cierto?, ayudando en cada uno de sus dudas. Porque están siendo invadidos demasiado y los cristianos haciendo nada estamos aquí. Preocupa que nosotros sigamos, nuestros cultos se parezcan a los 70 y la verdad y el mundo esté viviendo ya los 2020, los 2021. ¿No es cierto? Ellos están tan lejos, ¿no es cierto?, en cuestión de tecnología, en cuestión de información, y nosotros seguimos por allá todavía. Yo no digo que cambies, que hagas show, que hagas bailes, que hagas... No, yo no te estoy diciendo nada de eso. Pero yo sé que Dios te va a darte una iluminación en tu mente para que tú, ¿no es cierto?, atraigas a más personas. Que ese joven que llega a tu iglesia, ¿no es cierto?, no se vuelva a ir. ¿Por qué? Porque no, parece aburrido. ¿Qué vas a hacer? No, que sea atractivo. ¿Sabes cuál es lo que atrae a todos ellos? Es la presencia de Dios. Mientras tú cuentes con la presencia de Dios, toda esa gente no se te va a irse, porque va a sentir la presencia de Dios, va a haber un cambio en su corazón y ciertamente las cosas van a cambiar. Pero si no, van a ver a tan solamente 4 o 5 viejitos que están cantando y dicen, no, aquí aburrido, no pasa nada. Pero si el Espíritu Santo, si la unción de Dios está allí, no van a tener excusas cómo irse ni a dónde irse, porque sabrán que han encontrado un lugar, un refugio en el cual ellos también tienen llenura del Espíritu Santo, que ellos también tienen, ¿no es cierto?, de dónde sacar para sus dudas. Eso es lo que va a pasar, amigos en Cristo. Pero si nosotros seguimos con lo mismo, seguimos tan, ¿no es cierto?, cerrados como antes, y creemos que todo nos contamina, todo va a malograr, no, se van a desviarse. No le tengas miedo a los cambios, amigo en Cristo. No le tengas miedo a los cambios, más aún aplica bien todo eso. Bien aplicada, bien fundamentada en la palabra, todo va a ser de bendición en el nombre de Jesús. Yo no te digo que de aquí en adelante hay que hacer bailecito, hay que hacer trencito, hay que hacer todas esas cosas. Locura total. No, por si acaso. No me malentienda. Pero Dios te puede dar luz para que ciertamente en esos lugares, no sé si es la música, no sé si es la forma de la liturgia, puede cambiar, pero con la misma esencia. Al final de cuentas, llevarlos a todos a la presencia de Dios y que sientan que cuando salgan, cuando termine esa reunión, sepan que se están llevando al Todopoderoso Dios de los cielos en su corazón y no van a ser iguales. Instala, ¿no es cierto?, a Jesucristo en el corazón de ellos. Haz la manera, la forma, ¿no es cierto?, de introducir el Evangelio de Cristo en corazones de aquellos muchachos y en su mente. Porque ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Solamente juzgamos. Jóvenes, ¿no es cierto?, son malcriados, son así. Ellos no, al final ni siquiera les damos una esperanza para que puedan cambiar. Y nosotros los viejos nos creemos que somos los santos, que nosotros sí, ¿no es cierto?, vamos a servir al Señor. No, los jóvenes en este tiempo tienen que estar a la vanguardia de la iglesia también. Amigo, joven eres o anciano eres, en el nombre de Jesús, tan igual como a todos te está necesitando Dios. Hay un talento, hay algo especial en ti que puede cambiar el mundo como lo estamos viendo. La iglesia como lo conocemos hasta ahora, puede estar en ti ese cambio, esa renovación. No le tengas miedo y sé tú mismo en el nombre de Jesús. Ora
y haz eso que está naciendo en tu corazón, eso que se está forjando. Alguien me decía, un jovencito de 16 me llama y me dice, hermano, yo quiero hacer eventos, yo quiero hacer... Bueno, le digo, es muy bueno, pero estás repitiendo casi lo mismo de antes, lo que hacían ellos. Haz algo nuevo, inventa, ora al Señor y Dios te va a darte luz. Porque encuentros ya se hacían, campañas ya se hacían, ¿no es cierto? Conferencias ya se hacen, pero no se te ocurre algo más. Vamos, en el nombre de Jesús tú puedes. Y él me dijo, ok, hermano, me voy a poner a orar. Yo sé que Dios, tengo muchas cosas en el corazón y la verdad yo sentía que quizás no estaban bien. No, yo le dije, ora al Señor y Dios te va a indicar de qué manera, y sé tú mismo, pero nunca te apartes de la palabra del Señor. El día que cambies la esencia de tu producto, el contenido de tu producto, el día que cambies, ahí habrás fracasado y de verdad la Biblia te llama un maldito. Pero si tú conservas la esencia, la sustancia de la palabra tal cual, no importa cómo lo presentes, no importa cómo lo expones hacia los demás, será la esencia, será aquello que va a ir a su corazón y le va a tocar, le va, ¿no es cierto?, impactar en su corazón. No importa cómo sea presentado, sea por danza, sea por música, sea por teatro, sea por, no lo sé, predicando, exponiendo, dramatizando, no sé, hay una infinidad de formas de poder presentar. Algunos pintan murales y uno dice, pero ¿y eso? No, sabías una cosa, que cuando lanzan algún producto, has encontrado carteles que son grandes, ¿no es cierto?, tremendos, y solamente una letrita pequeñita ahí abajo. ¿Has encontrado eso? Y es el nombre de la empresa, y es el nombre del producto que va a ser lanzado. Esos son previos, son anuncios, ¿no es cierto? Pero uno ya ve, pero qué manera de malgastar el dinero, ¿no es cierto? Porque ahí yo le hubiera puesto algunos productos, allá le hubiera colocado y le hubiera llenado bien bonito ese cartel para poder, ¿no es cierto?, lanzar todos mis productos. ¡Qué desperdicio! Tremendo cartelón y solamente aparece par de letras. Ah, no, es una estrategia. Así te va llamando la atención. ¡Wow! Lo que se viene debe ser algo bueno. Mira, imagínate. Y ya saben, y estás promocionando. Y por ahí, ¿no es cierto?, hay algunos que se atrevieron a pintar un puente en donde dice Jesús, la solución. Pero eso no quiere decir nada. Yo le hubiera puesto algunos textos más, yo le hubiera puesto no sé qué cosas, algunas otras, que arrepiéntete y cambia tu vida, cosas así hubiera puesto. No, es un previo. Porque solamente por ahí ponle, no le pongas ni Jesús soluciona ni nada, solamente ponle Jesús, nada más. Y empieza a repartir, o no sé, a poder promocionar, solamente Jesús. Y la gente va a decir Jesús, Jesús. Y empieza ahí la previa. Y de a pocos viene, ¿no es cierto?, para poder un día decirle, ¿sabes?, ese Jesús te puede cambiar, ese Jesús te puede transformar. Es un previo, amigos en Cristo. Que Dios nos ayude, ciertamente, tener una iluminación, que se nos prenda el foquito para hacer de alguna y otra manera y seguir llevando el Evangelio de Cristo. ¿Cómo lo vas a hacer? Dios te va a indicar, así que no te conformes a este siglo otra vez. Vienen cambios. La tecnología va a seguir avanzando, la ciencia dice que va a seguir avanzando. ¿Y nosotros qué haremos? ¿Nos encerraremos o es que vas a usar esa tecnología a favor del Evangelio y vas a predicar? Vamos, eso ya queda en ti, Porque ciertamente, como vuelvo a decir, solamente son instrumentos. Y los instrumentos no son instrumentos malos ni buenos, son instrumentos, nada más que instrumentos. ¿Ven? Porque algunos dicen, no, esa guitarra eléctrica, ¿no es cierto?, es del diablo. No, con esa guitarra eléctrica también te puede hacer llorar si lo interpreta una alabanza tan preciosa. La batería es escandalosa, eso es del diablo. Con esa misma batería te puede hacer danzar si lo interpreta para Dios. Instrumentos son instrumentos. La internet
¿no es cierto? La tecnología, los celulares, todo eso son instrumentos. No le tengas miedo a esos cambios que se vienen. Son instrumentos. ¿Cómo lo vas a usar? Ahí está el asunto. Allí está el asunto. ¿Cómo lo vas a usar? ¿Para qué lo vas a usar? Ahí está el asunto. Amigos en Cristo, no tengamos miedos a los cambios. Los cambios son necesarios que van a venir. Todo dice que tiene su tiempo sobre esta tierra. Tiene su tiempo todo. No te dejes sorprender, renuévate en el nombre de Jesús. Renueva tu mente, renueva tu espíritu para que Dios mismo pueda llevar, ¿no es cierto?, tu vida y te pueda usar en estos tiempos. Dice Dios, ¿no es cierto?, que Él nos pone como a ovejas en medio de lobos. ¿Cuánto dura una ovejita en medio de lobos? Minutos. Se lo van a triturar, se lo van a comer. Pero también dice, por eso mismo, tengan, ¿no es cierto?, la audacia. Tengan la astucia de una serpiente y el corazón de una paloma. Eso es lo que nos dice. Seamos sagaces, seamos astutos como la serpiente, pero tengamos un corazón dócil, calmado como la de una paloma. Mira, imagínense, solo así vas a poder sobrevivir en medio de todos estos cambios que se vienen. Siendo como serpiente. Hermano, ¿vamos a ser serpientes? Sí, en su astucia, sí, cópiale. A la serpiente así nomás no lo vas a atrapar. Ese es sagaz, ese es astuto y vas a saber cómo camuflarse, cómo escaparse de ti. Es muy difícil de atraparlo. Entonces, así tienes que ser tú también. Ahora ya estamos en medio de todo esto, en medio de los lobos. Tenemos que saber sobrevivir y, ¿no es cierto?, anunciar el Evangelio de Cristo. Porque vestiditos de ovejas vamos a ser comidos rápidamente. ¿Qué tenemos que hacer? No sé, algo tenemos que hacer para poder camuflarnos entre ellos y seguir llevando el Evangelio de Cristo. Hay que camuflarnos entre ellos, ¿no es cierto?, parecer, pero no ser como ellos. Parecer, pero no ser como ellos. Y contagiar tu evangelio, ¿no es cierto? No tengas temor de compartir una mesa, de compartir, ¿no es cierto?, algún, ¿qué se puede decir?, alguna reunión con ellos. No. Allí demuestra que tú eres cristiano. Esto es tiempo de cambios, amigos en Cristo. Esto es tiempo de cambios. La oración es muy importante, orar por esa vida para que cambie, muy importante, pero también tenemos que accionar, tenemos que ir y decirle, sabes, muchachos, ¿no es cierto?, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo te predico, en el nombre de Jesús. Porque si no predican, dice, ¿cómo se van a convertir si nadie les predica, si nadie les habla? Entonces Dios está necesitando que también alguien, un audaz, un valiente que vaya y también le diga, sabes una cosa, esto es el Evangelio. De esto te estamos hablando y estamos orando por ti también, muy aparte de todo. Amén. Eso tiene efectividad, eso tiene validez, eso trae cambios en el nombre de Jesús. No tengan miedo a los cambios. Los cambios van a venir y mucho más todavía. Pero todo lo que viene son instrumentos. El asunto es cómo lo vamos a usar nosotros, amigos en Cristo. Dios te bendiga, amigo, Dios te bendiga y de verdad, vamos. Ora al Señor de alguna otra manera, aún en este tiempo que la tecnología nos está avasallando, ¿no es cierto? Y nosotros, ¿en dónde nos hemos quedado? Apenas pues sabemos prender y apagar celular, apenas, ¿no es cierto?, sabemos abrir un correo, lo único que sabemos. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, a nuestros hijos lo están invadiendo totalmente, ¿no es cierto? Ni siquiera sabemos postear unas imágenes atractivas que hablen de Dios, ni siquiera estamos aprendiendo todo eso, ¿no es cierto? Y los demás se están pues llenando de información y hacen tontería y media, y nosotros pues solamente sabemos orar, ¿no es cierto? ¿Es muy bueno? Claro que es bueno, orar, la oración es esencial, pero también podemos meternos en el terreno de ellos y seguir, ¿no es cierto?, predicando el Evangelio, contrarrestar a todos ellos en el nombre de Jesús. David no tuvo ningún reparo de tomar la espada de Goliat y seguir luchando con eso. No lo llamó inmundo, no lo llamó, ¿no es cierto?, eso es sucio, no lo dijo, ¿no es cierto?, eso es de un pecador, ¿no? ¿Cómo voy a atreverme a tocar eso? No. Agarró la espada de Goliat y dijo, ninguno como esta, dámela,
Dame la que quiero, ¿no es cierto? Porque necesito de ese instrumento y yo lo voy a usar para matar a mis enemigos. Entonces, todos estos instrumentos que se vienen parecen diabólicos, ¿no es cierto? Asustan todo lo que se está viniendo. Entonces, pero tú también puedes tomar esos instrumentos y usarlo para bien, para destruir al mismo, ¿no es cierto? Que supuestamente ha creado, no sé si él ha creado, pero no importa quién lo ha hecho, igual nosotros contrarrestar con todo ello. En el nombre de Jesús, no tengas temor a los cambios. Los cambios iban a venir y eso lo venimos escuchando desde la canción de los 80, ¿no es cierto? El mundo está cambiando y cambiará más. Dios te bendiga, amigos en Cristo. Así que vamos, ore al Señor, que Dios te ilumine para que puedas ver la gloria de Dios en medio de todo este tumulto. Dios está pues separando contigo, o Dios está contando contigo. Vamos, siéntete importante porque Él cuenta contigo para lo que se viene. En el nombre de Jesús. Vamos a escuchar una melodía, hermanos, en esta mañana y volvemos en unos instantes. Por favor, ¿tenemos? Ok, Dios los bendiga, amigos en Cristo. En tu gran misericordia me miraste, Señor, me salvaste, me diste todo, papito lindo. Y ahí pensaba ya no necesitarte más y me alejé de tu presencia. Vamos, alábale con tus palmas, con las palmas para Cristo. A ti sea la gloria, Dios, a ti sea la honra, papito lindo. Cegado en mi orgullo, quise caminar yo solo, pensaba tenerlo todo y de tu amor me vi olvidado. Cegado en mi orgullo, quise caminar yo solo, pensaba tenerlo todo y de tu amor me vi olvidado. Vamos a decirle todos fuerte ahí con todo nuestro corazón. Pero me doy cuenta que sin ti yo ya no podría ser feliz. Pero me doy cuenta que sin ti yo ya no podría más vivir. Pero me doy cuenta que sin ti yo ya no podría ser feliz. Pero me doy cuenta que sin ti yo ya no podría más vivir. Eres mi vida, eres mi amor, te amo y te adoro, mi Jesús. Eres mi guía, eres mi luz, sin ti yo no puedo caminar. Eres mi vida, eres mi amor, te amo y te adoro, mi Jesús. Eres mi guía, eres mi luz, sin ti yo no puedo caminar. Cegado en mi orgullo, pensaba ya no necesitarte más. Pensaba tenerlo todo y quise caminar yo solo, mi Señor. Pero qué equivocado estuve, mi Dios. Porque sé perfectamente que sin ti no podría ser feliz. Porque tú eres la luz en mi vida, la luz que ilumina mi camino y la razón para vivir. ¡Aleluya! Vamos, alábale, 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 alábale. Y dice así: cegado en mi orgullo, quise caminar yo solo, pensaba tenerlo todo y de tu amor me vi olvidado. Cegado en mi orgullo, quise caminar yo solo, pensaba tenerlo todo y de tu amor me vi olvidado.
me doy cuenta que sin ti yo ya no podría ser feliz. Pero me doy cuenta que sin ti yo ya no podría más vivir. Pero me doy cuenta que sin ti yo ya no podría ser feliz. Pero me doy cuenta que sin ti yo ya no podría más vivir. Eres mi vida, eres mi amor, te amo y te adoro, mi Jesús. Eres mi guía, eres mi luz, sin ti yo no puedo caminar. Eres mi vida, eres mi amor, te amo y te adoro, mi Jesús. Eres mi guía, eres mi luz, sin ti yo no puedo caminar. Y seguimos alabando con las palmas. Es el ministerio de alabanza y adoración. Talento divino. ¡Eso! Muy bien, amigos, estamos de regreso. Muy bien, hemos hablado un asunto muy importante, quizás, ¿no es cierto? Te pueda servir. Así que solamente decirles de que pues no hay que tener miedo a los cambios, los que se están viniendo y los que van a venir todavía mucho más. Así es, el mundo pues tiene que seguir su curso. Tiene que seguir su curso y nosotros pues estamos para poder, ¿no es cierto?, acomodarnos a ello y no perder nuestra fe y no perder nuestro rumbo y no perder, ¿no es cierto?, nuestra esencia, que es, ¿no es cierto?, el evangelio puro. Así que no está bien que nosotros pues, ¿no es cierto?, nos amedrentemos por esto y sintamos, ¿no es cierto?, que la vida se ha ensañado contra nosotros y que pues no es cierto que Dios Dios es malo o que ha quitado sus ojos de encima de nosotros. No es así, sino que Dios también está allí en el asunto y tenemos que darle una buena lectura a todo lo que está pasando. La palabra de Dios dice: todo tiene su tiempo y todo lo que quiere, ¿no es cierto? Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, que estamos quizás ahorita, ¿no es cierto? Tiempo de reír, que se nos viene, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse, de abrazar, cosa que también nos está pasando, ¿no es cierto? Nos estamos absteniendo de abrazar. Mira cómo es el sabio, ¿no es cierto? Que años más antes, ¿cuántos años más antes habría dicho ya, ¿no es cierto?, que nos vamos a tener que abstener de abrazar? Pero a los tuyos que están en casa, a ellos apapáchalos. Con gente de afuera, pues todavía, tranquilo. Hermanos, ya aguantes y ya después ya se van a abrazarse, ¿no es cierto? Van a andar de abrazaditos, ¿no? Todo el tiempo, ¿ya? Tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Wow, esos tiempos deberíamos de saber, ¿no es cierto?, cómo aplicarlo y saber en qué tiempo estamos. Cuando estás, por ejemplo, en una discusión, deberías de saber que es tiempo de callar y no tiempo de, ¿no es cierto?, de hablar. Esos tiempos, ¿no es cierto?, deberíamos de saber cuando hay algún problema, en qué tiempo es bueno hablar y qué tiempo es bueno callar. Bueno, hermanos, amigos en Cristo, bueno, a lo menos en el Evangelio, en ese tiempo no es tiempo de callar, por si acaso, eso sí, no es tiempo de callar, es tiempo de levantar nuestra voz y decirle que Cristo está en el asunto y que Dios es el único que puede salvar al mundo entero. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Yo he visto el trabajo
que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dice, sino que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido y no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, hacer bien en su vida. Y también es don de Dios que todo hombre coma y beba, goce y el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace, dice, será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. A ver, ¿cómo dice este último? ¿Has entendido? Ya lo pasado, pasado, ¿no es cierto? Siempre decimos eso. Hasta ahí todo ok. ¿Qué dice? Aquello que fue, ya es. Bueno, ya pasó. Y lo que ha de ser, fue ya. ¿Cómo? A ver. Hay un detallito aquí, ¿no es cierto? Lo que ya fue, pues, bueno, lo que ya pasó, ya fue. Eso lo entendemos todos, ¿no es cierto? Quedó en el pasado. Pero aquí dice también, y lo que ha de ser, ¿qué dice? Lo que ha de ser es mañana, lo que va a pasar, lo que va a venir, lo que ya está, ¿no es cierto? O lo que se avecina, ¿no es cierto? Los días que vienen. También dice que lo que dice, fue ya fue. ¿Cómo? Esto es la grandeza de Dios, que también sabe, ¿no es cierto?, nuestro mañana, lo que se viene, y te dice, pensamientos de bien tengo para ti, planes muy buenos tengo para ti. Esto es para los que aman a Dios, ciertamente, para los que guardan, ¿no es cierto?, su palabra. O sea que Él lo conoce, o sea que lo que viene ya fue para mí, ya lo vi, dice. No crean que están viviendo en vivo. No, señores, esto ya es repetición. Dios ya lo vio, lo que vamos a hacer, aún con nuestro libre albedrío. Ya sabe, por nuestra forma de ser, por nuestro carácter, nuestro temperamento y las cosas que nosotros hacemos, Él ya las conoce. Y viene desde allá, desde el futuro, de donde está, y nos viene a esta fecha y nos dice, pensamientos de bien tengo para ustedes. Y entonces uno debería de creer eso. El quien conoce aún el mañana, ¿no es cierto?, me dice que tiene pensamientos muy buenos para mí. En el nombre de Jesús debería de alentarte eso, debería de ayudarte eso. Y Dios restaura lo que pasó. Aún si en tu pasado, o si en tu porvenir, si en tu presente, ¿no es cierto?, está algunos asuntos un poquito malos, yo los restauro. Por eso es que dice, tengo pensamientos de bien. Pensamientos que son algo que va a venir, algo que está planeando, algo que, ¿no es cierto?, no sucedió todavía está en la mente. Pues tengo pensamientos de bien para ti, dice, y no de mal, en el nombre de Jesús. Debería de alegrarte esa certeza de lo que sabemos, ¿no es cierto? Porque nosotros, lo que fue ayer ya fue, y lo que viene, pues no tenemos poder. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que vendrá será, ¿no es cierto? Y es cierto, pero Dios sí lo conoce y te viene a tu presente y te dice, pensamientos de bien tengo. Tengo muy buenos planes contigo. A la mañana, no sé, a este tiempo, tengo muy buenos pensamientos para ti. Depende de ti si permaneces y, ¿no es cierto?, logras todos esos pensamientos, o es que te alejas y rechazas todo lo que puede venir para tu vida. Está en ti, está en nosotros, amigos en Cristo Jesús. Que la gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Y nada más, hermanos, que Dios los bendiga. Y bueno, yo ya tengo que retirarme, ¿ok? Que Dios los bendiga. Vamos a dejar con una música. Así que, hermanos, bueno, vamos a orar. Antes de irnos, hay peticiones, dice también, ¿no es cierto? Por todas ellas,